Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco. Me desempeño básicamente coordinando programación de exposiciones, de talleres. Me dedico a realizar museografía y hacer un poco de investigación y curaduría de determinados proyectos o buscar a las personas indicadas para proyectos específicos. Les voy a hablar primero de la exposición Un despiadado país de las maravillas. Es una exhibición individual de una grabadora mexicana formada en La Esmeralda, se llama Angélica Carrasco. Ella tiene toda una trayectoria muy importante realizando hueco grabado, específicamente ha trabajado azúcar, barnices, punta seca y demás. Ha hecho mucha investigación, ahora es miembro actual del Sistema Nacional de Creadores. Y el proyecto que presentamos aquí es muy especial porque después de toda esta trayectoria en la que ha ganado premios como la Bienal Alfredo Zalce, la Bienal Diego Rivera, como el Premio Nacional de Arte Joven, todo esto durante el trabajo de gráfica, ella empezó a trabajar en formatos demasiado grandes, no solo realizaba su trabajo de investigación personal, sino también fue impresora muchas veces de otros artistas. Su exposición constante a los ácidos generó un grave malestar, una enfermedad respiratoria muy severa en su salud, lo que la obligó a estar en una coyuntura de dejar de dedicarse al arte, a pesar de que le encantaba el grabado. Esto la detuvo por un tiempo y entonces empezó a indagar procesos técnicos que no fueran tan agresivos a la salud. Tuvo un pequeño receso en el que se puso a investigar y genera esta propuesta que ahora estamos siendo testigos de esta exhibición. Ella etiqueta con el término de gráfica híbrida, haciendo una interpretación de procesos industriales que empezaron en los años 50, muy en paralelo al proceso del offset, en el cual se incidían placas ya no de metal sino de otros materiales, y que el proceso era mucho más sintético, mucho más rápido, los resultados y los objetivos eran mucho más interesantes. Había una cierta dureza, había una extensión en el tiempo para que la incidencia de los ácidos trabajaran sobre las placas de metal, y con esta nueva investigación que realiza con estas placas genera una mayor fluidez de las imágenes, una gama muy amplia de matices, y eso le posibilita tener un resultado de trabajo mucho más fluido. Lo interesante entonces de este proyecto es, por un lado, es muy metódica y muy racional, muy profesional en su trabajo de investigación, el romper con el esquema de la gráfica tradicional para hacer todo este proceso de investigación y hacer esto que denomina la gráfica híbrida, que tiene estos procesos de simplificación industrial. Y por el otro lado es ampliar su lenguaje, que es mucho más visceral, de primera intención y súper lúdico en el resultado comparado con sus gráficas originales. La exposición tiene básicamente 3 secciones: una pequeña, que es una especie de habitáculo que se formó precisamente presentando estos grandes logros, las piezas que fueron seleccionadas en Arte Joven, en esta Bienal de Alfredo Zalce, Diego Rivera, en estas bienales, y de ahí exponemos después ya el resultado de la gráfica híbrida para que el espectador tenga un comparativo entre lo que hacía antes y estos resultados de estas nuevas investigaciones a través de la gráfica híbrida. Son 2 series, uno sobre las samotracias y interpretando a Alicia, que a partir de ahí entonces construimos un texto que precisamente hable de esa Alicia que al mirarse en el espejo se desdobla y transforma totalmente una realidad. Lo utilizamos como metáfora que pueda hablar del ejercicio mismo de Angélica al desdoblarse y ser, por un lado, una artista, investigadora,
metódica, y por el otro alguien que construye un lenguaje mucho más fluido. Es muy variable. En este sentido te voy a hablar en términos generales del espacio. Varía mucho los públicos conforme al proyecto de exhibición. Hay proyectos como este que al tener expresionismo abstracto sí ha sido como difícil que la gente pueda ingresar. La gente en el barrio es muy solidaria con proyectos que tengan que ver con algo que se puede identificar. Hay proyectos en los que mucha gente podrá considerarlos como estos proyectos blockbuster, en los que hay que hacer algo muy taquillero y muy exitoso, pero finalmente es hacer revisiones e interpretaciones de estos proyectos. Este espacio, ubicado en una zona, estamos en la entrada del barrio de Tepito, fue fundado desde 1951 con la intención de formar públicos en arte. Es decir, gente que no está acostumbrada a acudir a museos sea su primer punto de encuentro con experiencias artísticas. La misión de este espacio es enfocarnos precisamente en la formación de públicos nuevos, en que también ser plataforma de artistas que no forman parte de lo que se denomina mainstream, no estas corrientes principales que de repente generan línea y ya no existe más, que me parece una visión todavía casi moderna. Este enfoque que se mantiene en México, casi a la usanza de Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra, este es el único camino y no existen proyectos alternativos. Este espacio se genera precisamente buscando a esas personas que quedan del lado de estos discursos, pero que tienen investigación, que tienen una propuesta, que tienen una revisión de su trabajo que pueda ser sumamente interesante. Y dado que somos un espacio que formamos públicos nuevos, queremos acercarnos a través de esta manera. Uno de los enfoques es, por un lado, vincularnos a exposiciones de carácter que tengan mucho que ver con la cultura pop mexicana o cultura pop universal. Por eso hemos hecho proyectos de graffiti, hemos hecho proyectos que tengan que ver con artistas o que involucremos artistas dentro de la comunidad de Tepito, y ocasionalmente tenemos proyectos como el de Angélica, en el que nada que ver, pero sí se dan ciertas bases para que la gente se involucre como primera experiencia en este tipo de expresiones artísticas, como puede ser una abstracción casi minimalista, muy en paralelo, por ejemplo, al expresionismo de los años 50, ¿no?